Hoy es 24 de diciembre y es una bendición poder compartir la palabra con cada uno de ustedes para estar prevenidos, para estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y el tema de hoy se llama señales antes del fin. Estamos viendo muchas señales, seguimos viendo señales, pero el punto es de que a veces no estamos como dormidos, o sea, bueno, yo en lo personal, esta es mi tarea, estar despierta porque yo quiero irme con el Señor, porque yo quiero ser participante de todo lo que Dios tiene para mí, aquí en la tierra y también en el cielo. Pero las personas están viendo todo lo que está pasando y mucha gente está endurecida con seguir los pasos del Señor, con buscar el camino del Señor. Entonces por eso vamos a ver aquí en la palabra de Dios que aún los discípulos le preguntaron al Señor Jesús. Al salir Jesús del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido. O sea, en aquel tiempo estaba hablando del templo de Dios, el templo que habían hecho, el edificio que habían hecho, pero en Jerusalén. Pero ahora Dios nos está hablando, en la actualidad también Dios nos está hablando a nosotros de que todo va a ser destruido, por muy bonito que miremos. Usted, cualquier persona que nosotros miremos que tiene grandes casas, que tiene grandes edificios, grandes construcciones, pero, o sea, eso va a ser destruido y claro que nos sirve para vivir aquí. Pero lo que Dios quiere decirnos es que no tenemos que poner la mirada tanto en esas cosas que sí Dios permite que las tengamos y nos benefician, pero que pongamos más nuestra atención en lo que está pasando ahorita para que nos estemos preparando cada día, para que estemos esperando su venida. Aparte del templo donde se iba a adorar a Dios, ahora nosotros somos el templo de Dios, entonces no tenemos que permitir que nuestro templo sea destruido por malas noticias, que nuestro templo sea destruido también por el pecado o por tanta cosa, tanta noticia negativa que pueda venir. Nosotros podemos meter a nuestro templo todas esas palabras negativas y entonces desanimarnos, perder la fe. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que sepamos para que estemos despiertos, pero espiritualmente, que estemos alerta, que estemos al frente de la batalla, que no los desanimemos, que sigamos orando por todo lo que nosotros queremos. Y que no es porque si nosotros estamos orando, entonces eso significa que estamos conectados con Dios, que estamos pendientes de Dios, que es una forma que nosotros tenemos de platicar con Dios, solo es a través de la oración. Entonces, en muchos lugares, en muchas naciones, hemos mirado cómo se destruye. Imagínense, viene un huracán, hay un terremoto en segundos, se destruye todo. Entonces, por eso los discípulos miraban aquello tan bonito, pero dijeron: bueno, ¿y esto? O sea, estaban admirados, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ellos estaban admirados, porque miraban aquello tan bonito, aquella ciudad tan bonita, aún las piedras lindas. Pero Jesús le contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar nada. No va a quedar ni una piedra sobre otro. Todo será destruido. Por eso es que tenemos que seguir a Dios. O sea, tenemos que usar la inteligencia. La predicación de la palabra no es en vano. La predicación de la palabra no es porque alguien no tiene que hacer o porque queremos lavarle como dicen muchas personas, lavarle la mente o la cabeza a alguien. No, lo que Dios quiere es que todos sepamos de que así como que todo va a ser destruido, pues no solo en ese tiempo, sino que en el tiempo que Dios venga a hacer cuentas, que Dios venga a deshacer todo lo que hay que, todo lo material va a ser destruido. Nosotros somos destruidos cuando nos morimos. Pero si estamos preparados, nuestro cuerpo se puede destruir, nuestro templo, pero sabemos que nuestra alma va a estar con Dios. Entonces lo más importante es nuestra alma, lo más importante es cuidar nuestro templo personal y no permitir que el enemigo lo vaya a destruir. Entonces luego se fueron al monte de los olivos que está frente al templo y Jesús se sentó y Pedro, Juan y Santiago le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de todo lo que estaría
para llegar a su término. Y Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Habrá engaño ahora en la actualidad? Imagínense, desde aquel tiempo andaba gente engañando. Cuando habla Jesús de engaño es que andaban hablando de Dios, pero de otra forma. Andaban presentando a Dios, pero siempre de una manera falsa. Ahora también mucha gente se está haciendo pasar por Dios. La mayoría de los cristianos ahorita están poniendo evangelios falsos. Evangelios hablando de la palabra de Dios y metiéndole a la gente solo las cosas materiales y materiales. Yo no estoy en contra de lo material. Si yo vivo de dinero, yo vivo de todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Pero mi corazón no está en eso. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón no esté puesto en lo material. Que nuestro corazón no esté puesto en las cosas de aquí, sino que nuestro corazón esté puesto en Jesús, nuestra mirada esté puesta en el cielo, en las cosas que no vemos. Recuerde que vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros creemos que Dios tiene una ciudad preparada para nosotros porque la Biblia lo dice. Entonces tengan mucho cuidado. Aún hay gente, una de las tantas falsas doctrinas que hay. ¿Cuántas personas andan ahí en la calle, andan de casa en casa diciéndole a la gente que aquí es el infierno, que las pruebas que nosotros pasamos es el infierno, que aquí es donde Dios va a ser, como quien dice, va a ser estas personas para allá, estas para acá? O sea, están dando falso testimonio, esa es una doctrina falsa, una enseñanza falsa, porque no es así, la palabra no dice así. Entonces por eso Dios nos dice, tengan mucho cuidado, porque Él quiere que nos preparemos, pero no los podemos preparar con enseñanza falsa. No los podemos preparar escuchando tanta gente que anda diciendo ahí, que anda hablando solo de dinero, 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 dinero. O sea, su Dios es el dinero. Entonces el hecho que yo no hable de dinero, que yo no predique de dinero, porque cuando uno predica de dinero y que se te abren aquí las puertas, que se te abren aquí, eso no significa de que Dios no me provee lo que yo necesito. Dios me provee lo que yo necesito. Yo nunca, del tiempo que tengo de predicar, yo nunca he andado predicando de dinero, dinero, dinero. Siempre he estado en contra, porque yo sé que la palabra de Dios nos enseña a pedirle a Él, pero no a estarle pidiendo a la gente. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en la actualidad, ahorita eso es lo que prevalece más. O sea, todas las falsas enseñanzas tienen que ver más en eso. Imagínense que ahí sale una mujer y famosa, la siguen millones de seguidores. Que ella dice que el que no diezma no se va a salvar. En ninguna parte de la Biblia usted va a hallar eso. En ninguna parte de la Biblia va a hallar de que si no diezmamos no los vamos a salvar. Ella dice que Jesucristo pagó el 60% y que nosotros con nuestras actitudes tenemos que pagar el 40% para ser salvos. Todas esas son falsas doctrinas. Pero como a la gente le gusta seguir esas personas, es que mire, lea la Biblia, leamos la Biblia y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. No se deje engañar. Entonces ese es estar dormido, ese es estar escuchando solamente al hombre. Si nos vamos a la palabra nos va a alumbrar, la palabra nos va a guiar, la palabra nos va a llevar al camino correcto. Entonces esa mujer se atreve a decir eso, de que Jesús no pagó todo por nosotros. O sea que el 100% de la salvación depende de nosotros, porque ya Jesús pagó un 60% y nosotros tenemos que pagar un 40%. Pero ahí va incluido el diezmo, ahí va incluido cobertura, dice, ahí van incluidas un montón de cosas para ella. O sea, eso es falso, eso no es cierto, eso es falso. Entonces por eso tengan cuidado. Pero la gente puede escuchar un mensaje que dice que tenga cuidado y sigue. Entonces mire, esa gente se está haciendo millonaria. Se está haciendo millonaria porque todo eso es para que la gente les afloje más, y por eso tienen cuentas bancarias, y por eso hacen milagros falsos, y por eso hacen tantas cosas falsas, porque como la mayoría de la gente le gusta lo falso, usted no sea parte de esos falsos. No seamos parte de los falsos, seamos parte de los verdaderos hijos de Dios. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y cuidar nuestro templo, que nuestro templo no sea destruido por falsas enseñanzas.
Si escuchas tanta falsa enseñanza, entonces tu templo va a ser destruido. Va a ser destruido. Dios no quiere que nuestro templo sea destruido. Al contrario, por eso nos enseña la palabra, para que cada día nosotros estemos alertándonos. Yo creo que perdí la página acá de algo que quería también leerlo aquí en la Biblia, para que no digan que soy yo la que estoy diciendo de lo que es lo falso. Entonces, pero lo estáis dando unos ejemplos vivos. Aquella gente que te pide dinero para hacerte un milagro, todo eso es falso. Los dones no se compran. Entonces, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y engañarán a mucha gente. Hayan aparecido los 2 olivos, 2 hombres que dicen que ellos son los 2 olivos, imagínense. Otros han aparecido, bueno, yo me quedo sorprendida. Otra mujer que sale ahí diciendo que es la esposa de Jesucristo, de Melquisedec. Y ahí está Melquisedec, ahí está el esposo de ella, existe. O sea que ellos son Dios, pues. Ella es la esposa y él es el Mesías, dicen ellos. Ese es el anticristo. Todas aquellas personas que se oponen a Dios son anticristos. Todos estos que hablan en contra de que no está de acuerdo con la palabra de Dios, usan la palabra de Dios. A ellos es que hay que tenerles cuidado. Y vamos a leer la palabra. Miren de que cuando yo acepté a Jesucristo, yo solo hacía algo en la cocina y me iba a leer la Biblia y me iba a leer. A mí me sirvió tanto leer, que pasaron los años y cuando yo escuchaba decía, no, esto yo no lo leí, y me iba a repetir ahí. No, decía, pero es que no es así como esta persona dice. Y hasta el día de hoy yo no he sido engañada. Porque el otro día estaba viendo aquí en esta Biblia de estudio, yo estaba viendo las características, ahí estaba hablando de los 3 evangelios, de los 2 falsos y el verdadero. Entonces ahí explicaba, por eso es que quería leerlo ahorita, pero no, va a ser después, porque perdí la página. O sea, la explicación en la Biblia que yo tengo donde explica. Entonces tenemos que cuidar nuestro templo nosotros. Y vendrán muchos diciendo yo soy. Les estoy diciendo de esas personas que yo he mirado, han salido ahí en YouTube, yo las he mirado. Y me quedo viéndolas para ver qué dicen. Me quedo viéndolas para comparar. Y como le digo a esa mujer, y hay un montón de mujeres, por ahí hay otra profeta falsa famosísima, que igual que dice que el diezmo es el impuesto que nosotros tenemos que pagar. ¿Dónde has visto que Dios te cobre impuesto? Si Él murió por nosotros, al tercer día resucitó. Él es lo único que pagó rescate por nosotros, pagó la sangre. Su sangre, no es ni la cruz, sino que la sangre. Por la sangre de Jesús yo soy limpia, por la sangre de Jesús yo soy salva en el nombre de Jesús. Entonces no es por lo que yo dé de diezmo, no es por lo que yo ayude. Esa es parte de nosotros, que como personas que somos, que ya conocemos a Dios, entonces sabemos que tenemos que hacer unas cosas, pero igual la palabra de Dios dice que el diezmo es para que haya abundancia en su casa. No para que esos pastores hagan grandes, que compren terrenos, que compren edificios, bueno, a ellos sí les cae esta palabra, mire, porque compran, y por eso es que le dicen a la gente de que tienen que diezmar. Hay pastores que utilizan correctamente el diezmo, hay pastores que tienen ellos centros para ayudar a los que no tienen, así como dice aquí. Pero hay otros que no, entonces nosotros tenemos que ver todo eso. Entonces, porque tenemos que cuidar nuestro templo y tenemos que tener cuidado. Y vendrán diciendo yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Ahorita hay guerras por aquí, guerras por allá. Fíjense que yo por eso no me asusto. ¿Por qué? Porque como yo he leído aquí que dice que no nos asustemos. No se asusten. ¿Estamos viviendo guerras por aquí, por allá? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más señales queremos?
de que la palabra de Dios se cumple, de que la palabra de Dios es real. ¿Qué más señales podemos querer? Vemos la guerra, vemos la gente falsa, los cristianos falsos, esos que les digo, y son grandes apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ahí va incluido todo, ahí están los 5 ministerios. En ese grupo de gente que andan engañando, ahí están los 5 ministerios también. Entonces dice que una nación peleará contra otra. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores, porque ¿sabe por qué dice que será el comienzo? Porque va a haber una gran tribulación, va a haber una tribulación y una gran tribulación. Mucha gente dice que de los falsos también dicen que ya estamos viviendo la tribulación. Todavía no estamos viviendo la tribulación, porque eso va a ser en el tiempo del anticristo. Cuando el anticristo tenga el dominio aquí en la tierra, entonces ¿qué va a suceder eso? Que eso no es porque él tiene poder, sino porque Dios se lo permite. Dios se lo va a permitir. Pero no es porque el diablo tiene poder, porque él también tiene la Trinidad. El falso profeta, el monstruo, el anticristo. Todavía no será el fin. Aunque escuchemos de terremotos, que sabemos que todos los días hay, que hay guerras, que todos los días hay, pero todavía dice la palabra que no será el fin. Habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambre. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces, aquí vuelve a repetir, cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades. También esto está sucediendo. Pero ¿qué dice? Cuídense ustedes mismos. O sea, no tenemos que esperar que eso nos venga a cuidar. Entonces, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo le estoy pidiendo al Espíritu que me guíe, tenemos que pedirle también Espíritu Santo, porque hay espíritus falsos. Esta gente habla por espíritus falsos y hablan con unción. Hablan con, usted va a ver las predicadoras y predicadores de renombre que hablan con una gran unción, son espíritus falsos. Y cuando uno tiene un espíritu falso también, entonces ay, guau, ¿por qué? Porque mi espíritu, ya le di lugar a mi espíritu falso, entonces escucho aquellas enseñanzas falsas y yo también quedo sorprendida. Yo también, entonces mira, ahí es donde ya voy a sacarme la bolsa y voy a dar todo lo que me piden. Mujeres cristianas que viven de cirugías en todo, su cuerpo es a pura cirugía, como a costilla del diezmo. Mire, ¿ves? El diezmo es para ayudarle a la gente pobre, el diezmo es para ayudarle al huérfano, a la viuda, para pagarle también. En aquel tiempo los levitas les pagaban, por eso fue que decidieron quitar la 10ª parte de las cosechas, porque en aquel tiempo era cosecha. Los sacrificios que se hacían para Dios eran animales que se sacrificaban. Entonces, de esos animales podían comer los levitas, porque ellos eran los que estaban al cuidado del templo. Ahí habían cantores, habían los que cuidaban la puerta, los que hacían todo, pues el trabajo del templo. Y como eran templos grandísimos, porque esos templos venían de todos los lugares, como que en ese templo no habían templos así como ahora, pues que casi en los barrios hay diferentes lugares donde cada quien tiene su congregación y habla de lo que se le antoja. Allá no, allá era un solo lugar. Entonces venía un montón de gente de todos los lugares, venían al templo en determinadas fechas. No era todos los días tampoco, sino que en determinadas fechas. Entonces por eso, pero ahí estaban los levitas, que eran los que cuidaban. Dios a ellos no les había heredado tierras como a los demás, sino que lo que les dijo, que ellos iban a depender de ellos, que su herencia era Dios para ellos. Entonces por eso Dios les proveía. Entonces por eso fue que entonces decía que trajeran la 10ª parte de las cosechas para que pudieran comer, o sea, de la carne, de todo, para que comieran los levitas y para que comiera también la gente pobre, los familiares de ellos, que también comieran. Pero eso no lo dicen los predicadores falsos, porque no les interesa el pobre, no les interesa el huérfano, no les interesa la viuda, no les interesa a nadie. A ellos lo que les interesa es que les lleven el Cristo. Entonces a ellos hay que tenerles cuidados. A ellos hay que tenerles cuidado. Ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio que te va a llevar a vivir al cielo nuevo y a la tierra nueva. No.
Entonces cuídense ustedes mismos porque los entregarán a las autoridades. Y nosotros que hablamos así, así como yo que hablo así, olvídese. Porque va a llegar un tiempo, en otros lados ya existe esto. O sea, esto ya pasó en aquella época. Pero ahora también hay gente que está siendo golpeada, que está siendo encarcelada, que están siendo matadas por predicar esto que yo estoy predicando. Gracias a Dios que aquí en mi país no se da. Pero ya hay gente que está siendo entregada a las autoridades. Lo golpearán. Lo golpearán, ahí dice, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. O sea, porque van a entrar, las sinagogas es la casa, pues ahí donde uno va a adorar. Aquí, como nosotros decimos, la iglesia, voy para la iglesia. Entonces las sinagogas son esas, entonces ahí entrarán a golpearlos a la sinagoga, a sacarlos de ahí, a matarlos. Eso está sucediendo ahorita en muchos lugares del mundo. Muchos cristianos están sufriendo esto. Los harán comparecer ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos, imagínense. O sea que el propósito de Dios cuando alguien es... O sea que nosotros tenemos que estar preparados también para esto, porque si algún día alguien nos apresa, nos quiere llevar presos, nos reclutan para llevarnos presos, entonces dice Dios que no los preocupemos, sino que Él va a poner las palabras en nosotros porque Dios lo va a permitir, pero para que le vayamos a predicar a esa gente. Y por eso es que dice aquí, por eso es que dice que no, pues los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. O sea, que eso va a suceder. Eso sucede para que nosotros demos testimonio de Dios. Ahora, eso puede causar también la muerte. Entonces, por eso precisamente es que tenemos que estar fortalecidos. Porque claro, yo lo estoy hablando. Pero como dice el dicho, no es lo mismo verla venir como hablar con ella. Pero tenemos que estar preparados porque esto va a pasar. Pasó en aquel tiempo, pero va a pasar ahora y está pasando en la actualidad. Está pasando en la actualidad. Y si usted dice, bueno, entonces no voy a aceptar porque yo no voy a vivir eso, pues te va a ir peor. Te va a ir peor porque vas a ir a vivir al infierno por los siglos de los siglos. Vas a ir a vivir al infierno. Porque vas a ser una hija legítima de Satanás. Por causa mía. Pues antes, así podrán dar testimonio delante de ellos. Pues antes del fin el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. O sea, así le tenemos que dar, a que si nos llevan presos, es con el propósito de predicar la palabra, porque como el evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Antes del fin, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos también que leer la Biblia, porque en ese tiempo no va a existir la Biblia. Ese va a ser un tiempo de persecución, el tiempo que les digo de los 7 años, 3 años y medio de persecución y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces por eso tenemos que leer la Biblia, porque ya en ese tiempo ya no vamos a tener la Biblia, tenemos que leer ahorita para que se nos quede algo, para cuando nos presentemos allá, cuando nos maltratan, si no los hemos muerto, entonces vamos a acordarnos de lo que dice la Biblia, el mismo Espíritu nos va a dar de lo que vamos a decir. Entonces no vamos a venir a leer un versículo, sino que ahí vamos a decir, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Y precisamente de esto tiene que llenarse nuestra mente para cuando comparezcamos ante esas personas. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a los hijos y los hijos se volverán contra sus padres. ¿Estará sucediendo eso? Usted que está viendo este video, ¿estará sucediendo eso? Hermanos contra hermanos. Los padres están matando a los hijos y los hijos a los padres. Entonces ahí también nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado que le estamos enseñando a nuestros hijos. Cuidado si nuestros hijos están peleando y nosotros estamos ahí también metiéndoles veneno contra ellos mismos. Tenemos que tener cuidado para que haya paz. Tenemos que estar orando también para que nuestros hijos no suceda. Que nosotros no vayan, porque nosotros podemos ser víctimas también de esto. Si no estamos orando, reprendiendo, cubriendo a nuestros hijos, cubriéndonos nosotros, reprendiendo a esos espíritus, porque esos son espíritus que andan en los aires y que se meten en las personas que desobedecen a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos orando, los estamos cubriendo a ellos y nos estamos cubriendo nosotros.
¿Por qué? Porque ya está escrito, los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos. O sea que entre hermanos, hermanos carnales y hermanos también espirituales, hermanos biológicos y hermanos en Cristo. Los padres a los hijos y los hijos se volverán a los padres. Los padres a los hijos y los hijos se volverán contra sus padres. O sea, tanto el padre se está volviendo contra los hijos y los hijos también contra los padres. Siempre miramos. Y los matarán. Oiga. Y todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Pero el que siga firme hasta el fin, este será salvo. Entonces por eso tenemos que conocer esto para que permanezcamos firmes hasta el fin. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Solo conociendo la palabra, solo practicando la palabra, estando llenos del conocimiento para que estemos fortalecidos del conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestro hombre interior se fortalezca, el que nos vayamos envejeciendo físicamente, pero por dentro estaremos fortalecidos. Todo el mundo los odiará por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin, esto se salvará. Cuando vean ustedes el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa que no baje, el que esté en la azotea de su casa que no baje ni entre a sacar nada, y el que esté en el campo que no regrese ni aún a recoger su capa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pobres aquellas mujeres. Este es Marcos 13, 15. La abominación desoladora de la que habla aquí, que menciona Jesús, es la profanación del templo por los enemigos de Dios. Eso sucedió una vez tras otra en la historia de Israel, cuando Nabucodonosor saqueó el templo y llevó cautivos a los de Babilonia. Entonces, pero también ahora en la actualidad, esto también sucede. O sea, aquí estaba leyendo lo que dice esa palabra. El pueblo escogido por Dios, dice, a quienes Dios salvó y también salva. Aquí tenemos que leer Efesios 1, 4, 5. Ahí hay una respuesta a eso. Entonces, pero nosotros tenemos que estar siempre, por eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra y estar preparado también. A ver qué dice Efesios 1, 4, 5. Por eso es que me gusta tenerlos marcados para no perder tiempo. Dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, desde antes, precisamente para que no viviéramos estas cosas, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos. ¿Para qué? Para salvarnos de todo esto. Porque si nosotros estamos en Cristo, entonces Dios nos va a salvar. Entonces pidan ustedes a Dios que esto no suceda en el invierno, porque serán días de sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios en el principio hizo al mundo hasta ahora, ni lo habrá después, oiga bien. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvará nadie, pero lo acortará por amor a los suyos y a los que Él ha escogido. Entonces, mira, aquí volví a repetir la palabra de lo que leí acá, de los escogidos, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, dice que si nosotros, eso que va a suceder, por eso leo que lo que está pasando ahorita no es nada. Eso que va a suceder en el tiempo de la tribulación va a ser algo tan terrible. Y por eso dice aquí, pidan a ustedes, porque como a veces en Apocalipsis, lo que tendría que irme hasta allá, que la gente se va a ir para las montañas, la gente va a ir a huir. Entonces por eso dice que no suceda en tiempo de invierno, porque imagínense salir huyendo en tiempo de invierno. Entonces, pero pidan, es que nosotros tenemos que estar orando, nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos proteja.
¿Está acortado el tiempo? Si el Señor no acortara el tiempo, ¿está acortado el tiempo ahorita? O sea, porque pues eso fue antes. No, pero mire, y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvará nadie. Pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. ¿Está acortado el tiempo ahorita, sí o no? ¿Cuánto hace que empezó este año y ya lo estamos terminando? El tiempo está cortado. La semana, cuando menos acordamos, ya es sábado, y otra vez ya es sábado, y ahí vamos. Bueno, ¿por dónde vamos ahorita? ¿Qué falta para que termine el 2021? Porque Dios está acortando el tiempo. ¿Pero por quién dice? Por causa de sus escogidos. Por causa de los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces el tiempo está acortado por sus escogidos. Entonces, pero los escogidos tenemos que tener cuidado, que nadie nos vaya a engañar. Entonces viene, dice, si alguien les dice a ustedes, mira, aquí está el Mesías, o miren, ahí hasta no lo crean, pues vendrán muchos falsos Mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Aquí vuelve a mencionar la palabra escogida. O sea, y están engañando a los que Dios ha escogido. Ese es el punto, que ahorita se está engañando también a los escogidos de Dios. ¿Será posible? Por andar siguiendo señales, por andar siguiendo milagros. Porque dice, harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado, todo esto ya se los he advertido a ustedes de antemano. Tengan cuidado, dice Dios. Yo creo que aquí ya solo voy a leer para no hacer más largo de lo que ya he hecho este video, porque no pensaba hacerlo largo. Pero en pasados aquellos días, del tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Todo lo que leí aquí, cuando ya miremos todo eso, entonces tiene que decir, sí, Dios ya va a venir. Dios ya va a venir. Y cuando nosotros pensamos en eso, hay un versículo que dice que nos purificamos. Con solo estar pendientes de la venida del Señor, nosotros nos purificamos, porque eso nos hace estar pendientes, viéndonos en la luz de la palabra de Dios, hasta el último rincón. De la misma manera, cuando vean, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Bueno, y ahí anda gente falsa ya poniendo fechas. Montones de falsos andan poniendo fechas. Y esos falsos le siguen pidiendo dinero a la gente. Ellos están comprando propiedades y propiedades y propiedades, porque ellos saben que es mentira lo que le están diciendo a la gente. De las fechas que ellos están poniendo es mentira, pero como ellos están engañando a la gente, y de esa forma les están quitando sus propiedades, les están quitando sus dineros, porque para ellos es que están guardando todo eso. Pero a la gente la van a dejar reventada, y la gente pensando que Dios ya viene. Y aquí dice que no, eso no lo sabe nadie más que el Padre. Por lo tanto, solamente el Padre. Por lo tanto, ustedes manténganse, ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben ser como en el caso de un hombre que ha estado a punto de irse a otro país. Encargó a sus criados que le cuidaran la casa, a cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que los vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Aquí ponía el ejemplo de un hombre que deja a alguien cuidando su casa, que deja vigilantes cuidando su casa, pero aquel hombre no dice cuándo va a venir, porque va a ver si de verdad los haya cuidando, o haya la casa sola, o los haya haciendo otras cosas. Entonces pone de ejemplo eso, entonces para decir de que así va a ser la venida de Dios. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el dueño de la casa, cuándo va a llegar el dueño de esta casa.
Tenemos que mantenernos despiertos. Mi casa, mi vida, mi templo, yo. Tenemos que mantenernos despiertos porque no sabemos cuándo va a venir Dios, pero lo que estamos seguros es que va a venir y tenemos que estar refugiados en Él, metidos en Él, metidos bajo la sombra del Altísimo, bajo el cuidado del Dios Todopoderoso.